quiero compartir con ustedes lo que el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 nos enseña. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy quiero compartir con ustedes el tema oración eficaz. Oración eficaz, porque de nada nos sirve que oremos si no estamos orando eficazmente. De nada nos sirve simplemente repetir palabras, repetir rezos. De nada nos sirve abrir nuestros labios o hacer listas enormes si no estamos orando eficazmente. Esa palabra eficaz es una palabra que nos ayuda a entender algo que es efectivo, algo que en realidad funciona, algo que cumple su propósito de manera óptima. Hablando de la oración eficaz, ¿qué será una oración eficaz? ¿Cómo puedo saber que mi oración está siendo una oración eficaz? Bueno, pues la oración eficaz es la oración que es escuchada, es la oración que es respondida y es la oración que es respaldada por Dios. No todas las oraciones son escuchadas por Dios. No todas las oraciones son respondidas por Dios. Y no todas las oraciones son respaldadas por Dios. En la Biblia podemos darnos cuenta que, por ejemplo, alguna vez Josué oró a Dios y le pidió que no se pusiera el sol hasta que haya acabado con sus enemigos. Yo no me pida que se lo explique, yo mismo no lo sé, pero ese día fue un día como no hubo otro día, porque Dios escuchó la oración de Josué. Cuando el Señor Jesucristo tomó en sus manos 5 panes y 2 peces, oró a Dios y dio gracias, y esos panes fueron multiplicados. Esa oración fue escuchada, esa oración fue respondida y esa oración fue respaldada. Y ese es el tipo de oración que como iglesia debemos abrazar. Hay oraciones que tú y yo necesitamos hacer en este tiempo. Necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por nuestra familia, orar por nuestras vidas, pero debemos hacerlo de un modo eficaz. Por eso hoy quiero hablarte un poquito y darte un poco de orientación de cómo podemos tener una oración eficaz. Levánteme su mano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el 2018 incrementaran su vida de oración? Que pudiéramos orar mejor este 2018, que pudiéramos orar más eficazmente en este 2018. ¿Cuántos levantan su mano y cuántos lo creen? Venga, apláudanle a Dios si tú lo crees. En este tiempo vamos a incrementar como iglesia nuestra vida de oración. Vamos a orar más y lo vamos a hacer de una manera eficaz. Y para esto yo quisiera que leyéramos la explicación del Señor Jesucristo con respecto de cómo orar eficazmente. Mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante. Jesús dijo: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Para poder hablar de la oración eficaz, el Señor Jesucristo comenzó explicando cómo es la oración ineficaz. La oración que no funciona, por lo menos no funciona para que Dios lo responda o para que Dios lo respalde. Y nos da las características de una oración ineficaz. Por ejemplo, número 1, parlotear y repetir. Vamos a orar y todos más estamos como parloteando y repitiendo, solamente como mecánicamente, rutinariamente. Es decir, no lo hacemos conscientemente, no lo hacemos de corazón. Simplemente pues vamos a ir como repitiendo lo que alguien va medio diciendo, y eso no sirve de nada. Le quiero confesar algo, yo no soy muy bueno para las veladas de oración. El otro día alguien me vino a la iglesia a invitarme: pastor, queremos invitarlo a predicar. Y digo, ok, díganme de qué se trata. Y me dijeron: queremos que predique nuestra próxima velada de oración y le queremos dar el horario estelar de las 3 de la mañana. Y yo
les soy muy honesto, no soy responsable de lo que digo después de las 11 de la noche ni antes de las 7 de la mañana. No tengo ni idea de qué estoy diciendo. Así que tuve que disculparme y decir, mira, la verdad, yo puedo reconocer mis áreas fuertes, pero también mis áreas débiles. No soy bueno orando en la noche, porque me había pasado muchas veces que a medianoche, por estar tratando de orar, una vez, por ejemplo, un pastor me platicó que a medianoche, Señor, yo reprendo a Jesús en el nombre de Jesús. Otro de ellos empezó, Señor, en el nombre de Jesús de Veracruz, y empezamos a decir cosas sin sentido. Empezamos a decir cosas que no las hacemos conscientes. Ahora, no creamos que es por la cantidad de cosas o la cantidad de horas que tenemos que llenar, y bueno, hay que repetir algo, hay que decir algo, que por eso estamos orando eficazmente. También Jesús nos enseñó que hay una manera ineficaz de orar, que es cuando oramos para ser vistos o escuchados por la gente. Cuando yo oro para que otras personas me escuchen, entonces yo no estoy orando eficazmente. Se dice una vez que en la iglesia había un empresario que vendía zapatos, que tenía zapaterías. Y entonces llegó una mujer humilde una noche de oración y se paró junto al empresario y empezó a decirle a Dios: Señor, te pido por unos zapatos. Tú sabes cuánta falta me hacen. Mira, mis callos, mis sandalias. Estaba a un lado el empresario de zapatos y bueno, pase, le regalo unos zapatos. Pero la verdad es de que no estaba orando para que Dios la escuchara. A veces oramos para que la gente nos vea orar. Y cuando hablamos de la gente, inclusive me atrevo a decir, para que yo mismo me escuche en mi oración. Porque saben, nos encanta estar de acuerdo con nosotros mismos, conmigo mismo, para orar a Dios. Yo vengo con el Señor a ver ¿por qué quiero orar? Bueno, pues me encantaría un aumento del 20% en mi salario. ¿Cómo ves a Díaz? No, pues sí, me encantaría. Vamos a pedírselo a Dios. Me pongo de acuerdo conmigo mismo, y eso no tiene gran ciencia y no tiene gran respaldo de Dios. Cuando la gente busca ser visto por la misma gente en su oración, pues Jesús dijo que esa era una oración ineficaz. Y el Señor Jesucristo comenzó estableciendo un principio. Diga conmigo fuerte: un principio. Vamos, dígalo un poco más fuerte: un principio. Y es la oración a solas. Con esto que estoy diciendo, que no vamos a orar en la iglesia, que no vamos a venir a orar aquí todos juntos, te quiero ser honesto en realidad. Orar aquí como iglesia es el resultado de nuestra oración en lo íntimo, de nuestra oración en privado. Sabes, podemos tener una oración eficaz cuando nos ponemos de acuerdo para orar. Si primeramente hemos ido a buscar la presencia del Señor a solas. A solas. Esto es una disciplina que nos ponemos a nosotros mismos para buscar el rostro del Señor. Y el Señor Jesucristo dice: hey, cierra la puerta. Si viviera en nuestros tiempos diría: pon tu celular en modo de avión. Porque a veces empezamos a orar y empiezan las notificaciones de Facebook. Fulano le dio like. Qué buena onda. Te pido, Señor, por fulano, mira, aprovechando, ¿no? Y sí, Padre, como te venía diciendo. ¿Qué? Orar a solas es una disciplina personal. Sabes, orar a solas es un tiempo donde podemos encontrarnos cara a cara con Dios. Podemos ser transformados por Dios cara a cara. Y necesitamos aprender a desarrollar esa disciplina personal de oración. Aprender a callar todo a nuestro alrededor. De hecho, aprender a hacer el tiempo para orar. Había un tiempo en mi vida que yo ponía música para adorar y orar, pero después hubo tiempo que la música me distraía de mi oración. Porque cuando empezamos a orar a solas, el enemigo, nuestra propia mente, fácilmente empieza a divagar. ¿Les ha pasado? Oh Padre, te pido por mi abuelita que vive en Puebla. Están bien duras las cosas ahorita en Oaxaca. Señor, por Oaxaca te pido. Híjole, no te pases, que el PRI va ganando. Oye, y abres los ojos. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? ¿En qué momento se me olvidó? La verdad, ¿cuánto nos ha pasado algo así? ¿Verdad que sí? Nuestra mente empieza a divagar. Nos empezamos a distraer, nos empezamos a confundir. No agarras, te metes al baño y me voy a encerrar, voy al baño a orar, y cierras la puerta. Le dices a todos que se caen, empiezas a orar. No, Padre, te pido. Y la gotera de lavabo. ¿Qué? Esta gotera y tengo que pagar el plomero. Mañana viene la de la renta, no sé. Sí, Señor, perdóname, ¿no? Y empezamos a divagar. Por eso una persona que no hace de la oración privada a solas, no primero se conquista a sí mismo a solas, difícilmente podrá tener una oración eficaz.
Yo sé que hay gente que nos dice: pastor, yo le encargo de mi petición porque a usted sí lo oye Dios, ¿no? ¿Han escuchado cosas así? Si usted no lo ha escuchado, yo las oigo con mucha frecuencia, ¿no? Ahí le mando mi petición porque a usted sí lo oye Dios. Bueno, ¿por qué dices que a mí me oye Dios? Porque a ti no te dan ganas de orar. Pastor, le encargo que usted ore porque usted sí se disciplina para concentrarse. Bueno, ¿y por qué no tú aprendes a disciplinarte y orar a solas con Dios? Sabes, orar a solas es más allá que vociferar una oración cuando voy saliendo de mi casa, mi carro. Señor, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y bendice a mis hijos que se vayan a la escuela en Cristo Jesús, amén. Es más que eso. Orar a solas es apartar el tiempo íntimo para dárselo a Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú estés orando en privado, pero esa oración en privada está reflejando en realidad cómo está siendo eficaz tu vida de oración. Ahora, no están peleadas la oración privada que la oración de la iglesia, porque es como un círculo. La oración en lo privado te fortalece en tu oración con la iglesia, y tu oración de la iglesia te fortalece en tu oración en lo privado. No están peleados, no es que una cosa o la otra sea más importante, pero sí es primero aprender a orar en privado. Yo me doy cuenta cuando empezamos a orar, ¿quiénes oran en privado? Por su forma de orar en la iglesia. A veces le digo a alguien: oye, ¿puedes dirigirnos en un tiempo de adoración? Mira, no tienes que saber ninguna canción, no tienes, simplemente exprésale a Dios lo que hay en tu corazón. Padre de las huestes celestiales. No dice este cuate, no ha pasado tiempo de oración en privado. No ha tomado su Biblia y ha orado. Bueno, te hablaremos de ese punto. Pero aprender a orar en privado hace que nuestra oración como iglesia, vamos a tomar de la mano, vamos a orar, sea una oración eficaz. ¿Cuántos dicen amén al respecto? Le quiero platicar una historia en el Señor Jesucristo, en la vida misma del Señor Jesucristo, respecto a lo que la oración en privado era. Dice Mateo capítulo 14, versículo 43: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Y ahí estuvo orando hasta que anocheció. Vemos en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo cómo Él pasaba largas horas de oración y los enfermos eran sanados de manera inmediata. Pasaba largas horas de oración y los endemoniados eran liberados de inmediato. Pasaba largas horas de oración en privado y después la comida se multiplicaba de inmediato. No que a veces gastamos más tiempo tratando de sanar enfermos, más tiempo tratando de echar fuera a los demonios, más tiempo de multiplicar las cosas, cuando el tiempo de calidad es el tiempo que le damos a Dios en privado. En privado. Yo quiero desafiar a la iglesia para que aprenda y desarrolle una cultura, como hace un momento nos decía Julián. Te aseguro que si tú empiezas tu día apartando un rato tu tiempo de oración, yo no sé, a lo mejor tu casa es un poco complicada porque tu familia no es cristiana, porque tienen la música a todo volumen y les encanta el reggaetón. Dios los bendiga, los que les gusta el reggaetón, pero ¿dónde voy a encontrar un lugar a solas con Dios? ¿Sabes? Hubo un tiempo que me tocaba orar en el baño encerrado o en el closet encerrado. Me cierro al closet allá abajo pero cierro la puerta del closet y ahí encuentro un tiempo a solas con Dios. Yo te aseguro que si haces al comenzar tu día un tiempo de oración a solas, esas horas de trabajo serán multiplicadas, serán bendecidas, tendrán gracia y favor de Dios, tendrán respaldo de Dios cuando hemos primero orado. Mira, este versículo dice que Jesús estuvo orando a solas hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento, y las olas golpeaban con mucha fuerza. Este versículo nos hace un contraste. Dos grupos, o bueno, dos personas, los discípulos por un lado y Jesús por otro, tenían que atravesar el lago. Un grupo lo hicieron con fuerza y habilidad humana. Se subieron a una barca, eran expertos en el mar, eran expertos en los vientos, en las corrientes marítimas, y empezaron a navegar para tratar de atravesar. Jesús, en vez de eso, se puso a orar. Y dice la Biblia que se soltó una tormenta tan difícil que aún aquellos que eran expertos, aún aquellos que tenían conocimiento, sentían que iban a morir. Cuando Jesús termina de orar, dice la Biblia, entonces todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca e iba caminando
sobre el agua. Y aquí es donde yo quiero que te des cuenta el contraste de una persona que aprende a orar a solas de una persona que está batallando con sus propias fuerzas. Porque ahí estamos en nuestro trabajo. Yo no te estoy diciendo que seas flojo, yo no te estoy diciendo que seas perezoso. A veces tu mejor experiencia, estás remando, 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 y 5 brazadas apenas te avanzan un medio metro, y quieres descansar y te regresa 2 metros, y parece que mientras más te esfuerzas, menos avanzas, como si das un paso al frente pero 2 pasos hacia atrás. Y a veces así hemos estado, aunque somos creyentes, amamos a Dios. De repente el domingo le decimos al Señor: Señor, bendíceme en mi trabajo, pero entre semana vamos remando contra la corriente, y estamos a mitad del camino, y este negocio no despega, y esta situación familiar no se acaba. Y de repente viene Jesús, bien quitado de la pena, caminando sobre el agua. La misma agua, los mismos vientos que estaban golpeando a los discípulos en contra, Jesús venía encima de esas situaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Jesús oró a solas. Jesús tomó el tiempo para orar a solas. Yo sé que orar a solas, mira, de verdad yo entiendo cuando vivimos en una ciudad súper complicada. El tiempo en esta ciudad es algo que vale oro. Yo entiendo que las distancias para ir al trabajo, muchos de nosotros o muchos de ustedes hacen 1 hora y media o 2 horas para llegar de su casa al trabajo, y luego otras 2 horas de regreso. Muchos salen en la mañana cuando está oscuro y llegan a casa en la noche otra vez que está oscuro. Entiendo esas situaciones, y sabes, vivimos en una ciudad que es caótica, que es como estar remando contra la corriente. Yo entiendo que tú de repente en la escuela, es que esta materia no se me da, de verdad lo intento, pero las cosas no se me pegan, se me borran a la hora del examen. Y ya intentaste orar primero a solas. Ya intentaste buscar el rostro del Señor encerrado en tu cuarto por unos minutos. Ya intentaste negar tu cruz, negar tu carne. Ya intentaste comenzar tu día reconociendo que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Porque en una de esas vas a empezar a caminar sobre el agua, sobre esas situaciones que te tenían atado, que te tenían ahí detenido. Vas a empezar a caminar sobre las aguas. Esta parte es muy importante, orar a solas. Yo recuerdo en un tiempo en mi infancia, en mi juventud, vivíamos en la iglesia. Vivíamos ahí literalmente en el edificio de la iglesia. Así que para mí era fácil bajarme a la iglesia para orar. Y una vez no encontraba suficiente quietud en la iglesia, así que dentro de la iglesia me metía a la cabina de audio, y ahí cerraba la puerta y ahí me tendía en el piso para orar. Ahí encontraba tantito silencio del bullicio, y recuerdo unos tiempos impresionantes buscando el rostro del Señor. Un día le dije: Señor, siento que estoy hablando al aire. Señor, de verdad a veces siento que de verdad estoy buscando tu rostro. Muéstrame que me estás escuchando. Muéstrame. Y mira, clarito el Espíritu Santo me dijo: ahorita va a entrar una persona y quiero que lo unjas para el ministerio. Estaba solo, no era un horario, ni le avisaba a nadie que me bajaba a orar. Y abro mis ojos y volteo, y alguien había abierto la puerta y me estaba viendo así. ¿Qué haces? ¿Qué onda? No, pues el Señor me dijo que ay, ¿por qué? Porque cuando estamos en esa intimidad con el Señor, lo que es difícil en lo natural, gracias a la oración, a una oración en lo íntimo, tiene el doble de fruto. Un día que ha sido orado por la mañana, un día donde donde hemos buscado al Señor en intimidad. Por un momento le hemos puesto en Facebook a un lado, hemos pospuesto un poquito la regadera y hemos buscado el rostro del Señor. ¿Sabes qué pasa cuando oramos en lo íntimo, a solas con Dios? Se empieza a quebrantar nuestra carne. Se empieza a quebrantar delante del Señor nuestro orgullo, nuestros temores, nuestra arrogancia, nuestra confianza en nosotros mismos. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Juan capítulo 12, verso 24. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Todos nosotros necesitamos atravesar ese proceso y esa disciplina de tomar control de nuestra mente y de nuestra imaginación para buscar al Señor.
A todos nosotros, cuando empecemos a orar, nuestra primera etapa va a ser de distraernos a la primera. Nuestra primera etapa va a ser de cansarnos, de sentir que ya no tenemos más que decirle a Dios. Todos pasamos por esa etapa, absolutamente todos. Justo en ese momento tus niños te van a tocar la puerta. Justo en ese momento la leche se va a empezar a regar. Siempre el enemigo va a buscar distracciones. Siempre vamos a encontrar situaciones que impidan que desarrollemos una vida de oración eficaz. Pero si queremos en realidad tener una oración eficaz, una oración que Dios respalde, necesitamos buscar el rostro de Dios en lo íntimo, hasta que nuestra carne, hasta que nuestros temores, nuestras emociones tóxicas hayan sido quebrantadas. Es ahí en esa oración. Yo recuerdo al pastor Yonggi Cho. Él es pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. En Corea del Sur han cambiado la historia. Y mientras Corea del Norte todos conocemos la historia, Corea del Sur es un abismo de diferencia. Porque la iglesia ha decidido buscar a Dios en oración. Y mira, siempre que le preguntan al doctor Yonggi Cho, al pastor Cho, ¿cuál es la clave para el crecimiento de la iglesia? Siempre te dice que es la oración. Y en una ocasión, cuando la iglesia empezó a crecer, los políticos, el gobierno empezaron a darse cuenta de la bendición que había en la iglesia. Él platica la historia como una vez la esposa del presidente llamó a la oficina del doctor Cho y le dijo: oiga, soy la esposa del presidente, quiero hablar con el pastor porque mi esposo tiene una petición que hacerle. Y la secretaria tenía instrucciones de parte del pastor, que cuando él se metía a orar y cerraba esa puerta, no estaba disponible para nadie. Era la esposa del presidente. Así que la secretaria le dijo: ¿sabe? En este momento el doctor Cho no está disponible. Y la esposa del presidente dijo: ¿cómo que no está disponible? ¿Que usted no sabe quién soy yo? Yo soy la esposa del presidente. Dígame alguien en todo el país que sea más importante para que el doctor Cho no me atienda a mí. La secretaria con todo miedo le dijo: ¿sabe? En este momento aquí está el doctor Yonggi Cho, pero no se lo puedo comunicar porque está en una reunión muy importante. Y la mujer le dijo: de mi cuenta corre que mañana la despiden. La mujer tomó el carro, vino hasta la oficina del pastor, ya lo encontró afuera, la recibió, todo eso. Quiero que despide a esa mujer porque yo pedí hablar con usted y me dijo que usted no estaba disponible, que no sabe quién es. Y aquella mujer hasta se ganó un aumento por haber respetado lo que un pastor que ha tenido crecimiento le dijo: cuando estoy orando no estoy para nadie. Lo mismo te puedo hablar de grandes evangelistas, de grandes predicadores que han entendido la importancia de la oración, pero la oración que comienza en lo íntimo. Ahora, familia, vamos a comenzar a orar en este 2016 como iglesia, pero de verdad yo quiero animarte para que tu vida de oración no solamente se consista en la oración que hacemos en la iglesia. Tampoco no se trata de que porque oras en tu casa ya no vas a orar en la iglesia. Es como los dos pies que necesitamos en nuestro crecimiento, en nuestra vida de oración eficaz. Aprender a hacer una disciplina de oración. Ese doctor Yonggi Cho hace, no sé, 18 años que lo escuché predicar, desafió mi vida para esta ciudad de México. ¿Cuántos creen que Dios puede tener un avivamiento así en la Ciudad de México? ¿Cuántos creen que de verdad Dios puede hacer que los 20 y tantos millones de habitantes de toda esta ciudad vengan a Cristo? ¿Sí lo creen o no lo creen? Pero para eso necesitamos aprender a orar en lo íntimo, a buscar el rostro de Dios. Cuando estaba oyendo hace tantos años al doctor Cho, decía: yo me acuerdo que antes, cuando solo oraba 2 horas, mi mente, ¿what? Y sí, me distraía con facilidad y mi mente empezaba a disvariar y las preocupaciones. En ese entonces solamente oraba por 2 horas. What? Aprendí mucho del doctor Yonggi Cho. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cómo nació la visión de esta iglesia? En un momento en mi vida a solas de oración. Mi esposa conoce esa historia. No había nadie en ese momento, no había persona, ni aún mi esposa estaba, que siempre estamos juntos, ni aún mi esposa estaba. Yo empecé a orar al Señor y sucedió lo que dice este versículo: hasta que el grano de trigo no cayó en tierra, entonces no pudo nacer esta iglesia. Imagina todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Si te decides por un momento, empieza por 15 minutos, pero por 15 minutos, si necesitas apagar el celular, apágalo. Bueno, si te ayuda la música, bueno, pon música, pero que no te distraiga la mente hacia
sea la música, sino que te ayude a conectar con Dios. Pero si te distrae, mejor apaga la música. Yo sé que a veces leemos la Biblia en los celulares. Mira, yo soy fanático de leer la Biblia en la computadora, pero a veces está uno leyendo la Biblia y pum, la notificación, pum, fulano le dio like, pum, un mensaje de WhatsApp. Si te pasa así leyendo la Biblia en el celular, cómprate el libro a la antigüita. Ahí no te van a llegar notificaciones de likes y de cosas así. Cómprate el librito a la antigüita, cómprate una buena Biblia y busca al Señor, agárrate tu Biblia y busca al Señor en oración. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición para nuestras vidas si oramos en privado? Venga, denle un aplauso a Dios, pero bien fuerte. Recuerdo que estaba hace unos años diciéndole al Señor: Señor, yo quiero incrementar mi vida de oración. Y me dio la misma instrucción que yo le estoy platicando ahorita: tiene que comenzar en privado. Y me dijo el Señor: ¿quieres incrementar tu vida de oración? Yo dije: amén. Bueno, vas a empezar un ayuno. Ok, ya había hecho varios ayunos antes. Vas a empezar un tiempo de ayuno hasta que termines de leer toda la Biblia. A ver, ¿qué, Señor? Quiero que ayunes hasta que termines de leer toda la Biblia. Yo dije: a ver, leo 3 capítulos al día. Entonces me hice cuentas y dije: me voy a morir en el intento. Así que hablé con mi esposa y le dije: mi amor, siento este llamado del Espíritu Santo a leer toda la Biblia de pasta a pasta, en ayuno y en oración. Así que, sabes, me voy a tomar, prefiero mejor faltar al trabajo, tenía mi negocio, prefiero cerrar el negocio por unos días o que alguien me ayude a atenderlo. Sabes, me voy a meter a encerrar, no estoy para nadie, ayúdame, porque voy a estar ayunando, solo pásame una jarra de agua de vez en cuando hasta que haya terminado de leer toda la Biblia mientras estoy en ayuno. Oiga, ese tiempo fue una gloria de Dios, una bendición de Dios para nuestra vida. Hay gente que dice: pastor, yo quisiera ser usado, me encantaría. Sabes, no hay bendición que dure, que sea permanente, que no venga del tiempo de oración en lo íntimo. Cuando buscamos al Señor a solas, cuando apagamos, cuando nos desconectamos y estamos solamente para Dios. En ese tiempo, familia, yo nunca había leído en un solo día la historia de Génesis y luego toda la historia hasta el Éxodo, por ejemplo. ¡Wow! Una bendición de Dios. Casualmente me tomó 28 días más o menos leer toda la Biblia, dedicando todo el día en ayuno, en oración, sin estar para nadie. Y sabe, uno sale transformado de ese tiempo. Yo no sé, seguramente más de uno aquí alguna vez hemos estado días sin comer por una enfermedad. Hemos pasado 2-3 días sin dormir por un problema legal, en el amparo, en el juzgado. Seguro todos aquí hemos algún día por un choque. Yo recuerdo, se me fue el carro a un bache. Estoy toda la noche en un juzgado cívico. Y si lo hacemos para lo malo, si lo hacemos por una enfermedad, si lo hacemos por un accidente, ¿cuánto no hacerlo por buscar el rostro del Señor con todo el corazón? ¿Quieres una oración eficaz aquí en la iglesia? ¿Quieres una oración eficaz donde tú le digas al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, que seas sano? Padre, en el nombre de Jesús, que se abran los cielos sobre mi negocio. En el nombre de Jesús, este endemoniado se va. En el nombre de Jesús, no vas a tocar a mi familia. ¿Quieres ese tipo de oración que sea eficaz? Tenemos que construirlo con una oración a solas. Nos vamos a reunir a partir de la próxima semana a orar. Pero que si quieres que oremos eficazmente, es porque primero aprendimos en privado a orar al Señor. Alguien escuchó la voz de Dios en esta noche que le está invitando a orar en privado, que le está invitando a apartar media hora, 15 minutos. Empieza con 10 minutos si tú quieres, o con 15 minutos, pero hazlo constantemente y de verdad desconecta todo, apaga todo, solo tú y Dios. Yo sé que a veces, no, que mi esposita me acompañe porque ella me ayuda. Bueno, está padre que oren como pareja, pero tienes que dar el paso de orar tú solo, de levantarte un poco más temprano y empezar a orar y buscar el rostro del Señor, porque algo grande Dios quiere hacer en Selah, algo grande Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras familias. Si tú escuchas este llamado de Dios, ponte de pie conmigo. Vamos a aplaudirle al Espíritu Santo por su invitación a orar. Vamos a darle a Dios lo primero y lo mejor en una vida de oración, lo primero y lo mejor en nuestra vida de oración. Por favor, cierren todos sus ojos. Hoy el Espíritu Santo te está invitando a orar eficazmente. Y el primer paso para orar eficazmente es orar a solas, tú y Dios, por 10 minutos. O si ya oras 10 minutos, súbele a 15. Si ya oras 15 minutos, súbele a media hora. Tú estás pensando: pero pastor, se me va a hacer tarde para el trabajo.
Hazlo y vas a ver la gloria de Dios. Levántate un poco más temprano para orar. Pero pastor, a mí todo el tiempo me están buscando, y si yo apago el celular media hora, el negocio se va a ir a pique, a quiebra. Vas a darte cuenta de que media hora en la presencia del Dios es más eficaz que media hora tú conectado con el negocio, conectado con el WhatsApp, conectado con Facebook. Hoy Dios está llamando a incrementar nuestra vida de oración en privado, a solas. Nadie te ve, a nadie impresionas. Tú desnudas tu alma delante de Dios a solas. A solas abres tu corazón. No puedes impresionar a Dios, solamente podemos así ser sinceros con Dios en nuestros temores, en nuestras preocupaciones. A solas no caben vanas repeticiones. Es una sinceridad el corazón a Dios, donde le decimos: Señor, quebrántame. Quita de mi vida esos temores, quita de mi vida esos afanes, quita de mi vida ese carácter gruñón, quita de mi vida ese orgullo, esa autosuficiencia, y déjame ver cuán valioso es tu poder.